Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, según como vean este video. Pues bueno, este video me gusta mucho compartirles esta propuesta, esta pequeña creación con mucho gusto, con todo el corazón. Yo eh, estuve en una escuela parecido a una escuela de verano en estas vacaciones, en un seminario muy bueno. Por cierto, les recomiendo que consulten la página de Encuentro Move. Tienen varios seminarios, pero bueno, el que tomé fue específicamente sobre neurodanza, trauma y resiliencia. Pues fue un seminario muy bueno. Entonces esto es como fruto, digamos, de esos aprendizajes que tuve en estas semanas y reforzamientos también de mi formación como danzaterapeuta y psicoterapeuta corporal. Entonces, pues me da mucho gusto compartirles esta práctica corporal eh, que trata de conjuntar eh, tanto una filosofía de origen japonés como pautas de movimiento eh, que tienen la intención de apoyarnos en reprogramación neuroceptiva, ¿no? Son conceptos quizá muy técnicos, pero como yo les he mencionado en algunas de estas sesiones y en las clases en las sesiones de baile que tenemos, que la práctica es realmente no solamente la práctica por disciplina, sino la práctica es la que nos lleva a sentir cambios tanto físicos como emocionales, como mentales e incluso espirituales, que esta práctica creo que trata de combinar esas dos esferas. Entonces, pues ojalá les guste y es necesario también para mí darles una pequeña introducción, algo de conceptos. Espero que no se aburran mucho y ya después pasaremos a una práctica corporal que tiene como duración 11 minutos y que tiene una secuencia de ejercicios con algunas pautas de movimiento que se relacionan con el tema y con el concepto de hoy. Entonces, bueno, me va a permitir compartir, ahí está la pantalla, la presentación, un poquito de conceptos para que o de explicaciones para que ustedes puedan nutrirse y asimilar más esa práctica en movimiento. Pues está inspirada esta secuencia de ejercicios en esta técnica ancestral japonesa que repara objetos rotos a través de llenar las fisuras con metales líquidos, pero en este caso, bueno, las mejores reparaciones, digamos, las reparaciones en sentido original es con el oro, ¿no? Lo que convierte en esos objetos, aunque no tengan su forma original y aunque estén surcidos a través, digamos, de estos hilos de oro, de estos líquidos de oro, pues tratan o conllevan una filosofía también a contracorriente de lo que nosotros pensamos como el objeto íntegro y bello, estético, y de eso un poco se trata esta técnica ancestral japonesa. Y bueno, como les decía yo, pues esto trata también de tener, eh, de que partamos de una práctica corporal en movimiento, un poco como también pensando en esta técnica ancestral, pues diríamos que un surcido en movimiento y en donde yo les
conmino, les invito a que pensemos durante esta práctica corporal de 11 minutos, a que nos hagamos preguntas que son básicas para nuestra existencia y para la convivencia, la afirmación día con día que tenemos. ¿Qué significa acompañarnos? ¿Qué significa cuidarnos? ¿Qué significa también cuidar de mí y cuidar de otros? ¿Qué significa estar con otros? ¿Y qué es lo importante? Es un poco como la propuesta también de las preguntas que me gustaría que reflexionaran a través de que sus cuerpos están surciéndose a través de los hilos de su poder, de su reafirmación y de sus fortalezas, de sus capacidades para salir adelante y afrontar la vida diaria y la vida también como proyecto de futuro. Bueno, ¿qué significa kintsugi? Kin, oro, y tsugi, juntura o surcido. Y esta técnica ancestral japonesa, como les decía yo, permítanme un poquito, voy a subir este cuadrito, ahí está. Consiste, bueno, fue descubierta en el siglo XV, consiste en reparar un objeto roto, subrayando sus fisuras, muy importante, en lugar de ocultarlas, y esta acentuación de las fisuras de ese objeto se hace a través de el oro. Va más allá de una práctica artística, tiene una propuesta filosófica y una propuesta espiritual, también conlleva una simbología de curación y en dónde está, digamos, el centro de esa simbología de curación, en la reconstrucción de las fortalezas internas, ya que pues efectivamente no podemos escapar al dolor, a los sucesos inesperados, a las cuestiones que nos dañan, porque es parte pues inherente también de la vida y también corresponde a una parte de una época de mundo que nos está tocando vivir, pues donde hay cosas que efectivamente no nos gustan, hay situaciones, procesos que dañan nuestra dignidad y también que nos ponen en riesgo. Desgraciadamente, también la violencia es un proceso que se ha acentuado a través del sistema materialista, capitalista en el que vivimos y que también se acentúa con otras matrices, digamos, violentas como las relaciones racializadas, discriminatorias, por supuesto, y los enfoques de superioridad o jerarquía o de poder, ¿no? Finalmente es el tema del poder patriarcal también y del poder colonial, del poder impositivo, extractivista y que roba, que nos daña. Entonces, pues también, digamos, conlleva, enfrenta todas estas cuestiones de las que a veces no podemos escapar en nuestra vida diaria y en nuestro contexto de mundo que nos ha tocado vivir. El kintsugi es, el kintsugi, perdón, pone al centro el objeto roto, pero también una vez curado y honrado, asume su pasado a la vez que la reparación significa una mayor resistencia. Esto es una analogía pues muy poderosa, muy fuerte, muy contestataria, me parece a mí también, porque entre más bello se le considera al objeto como un objeto más bello y más precioso que en su estado original, por esa misma reparación y por esa reparación que significa resistencia del objeto, ¿no? Para una durabilidad más amplia. Y ahí, como les decía yo, es una metáfora muy poderosa y es el hilo conductor del proceso de curación en nosotras, en nosotros, en nosotres. Y las fisuras son nuestras heridas, ya sea físicas o emocionales. Se trata de un proceso de reparación que es largo y que es preciso.
Por eso, bueno, ahora que vivimos un poco la tiktokización del conocimiento o de la sociabilidad o de la información, siempre me dicen, ay, maestra, ¿por qué no hace videos más pequeños? No se puede porque tú te tienes que informar y tienes que darte el tiempo, no solamente para escuchar, sino para contactar contigo, para conocer tu propia corporalidad, para sentir cómo reacciona ante esta propuesta y cómo reflexiona ante las preguntas iniciales. Entonces, aunque sí tratamos de quitar la paja que a lo mejor no sirve, pues también esta técnica conlleva una reflexión sobre el tiempo. La reparación no es una reparación en unos minutos o de cortoplacismo, sino es una reparación que es larga y precisa y que tiene varias etapas, incluso que puede durar hasta un año, pero que cualquier kintsugi se basa en etapas que pueden durar semanas y meses. Y bueno, la filosofía, tanto método del Kintsugi, se basa en 4 momentos, me parece, específicos. Primero, hay que reunir pues los añicos del objeto roto, de la ruptura, y limpiarlos y pegarlos. Y que es un poco también, seguimos con la analogía sobre el cuerpo, pensando en que nuestra corporalidad es ese objeto, pensando en que tenemos una presencia corporal por lo menos tridimensional, físico-anatómica, emocional y energética. Estas últimas 2 que no vemos, ¿no? Que son un poco más metafísicas o que nos llevan más a la metacognición, pero digamos, hay un cuerpo que podemos tocar, que podemos mover, que podemos oler, que podemos sentir. Entonces, pues es un poco pensando en que nuestra corporalidad sea ese objeto, pues cómo recogeríamos esos pedacitos rotos, esas cuestiones que tenemos que limpiar y que tenemos que pegar. Dentro del método del Kintsugi se deja secar el objeto y luego lijar. Metafóricamente o llevando esta cuestión al cuerpo, pues a veces creo que no nos permitimos reposar las emociones, porque tampoco se trata de que obviamente yo no soy una vendedora de humos, como usualmente también hay en los videos de YouTube y demás, ¿no? Yo no te voy a decir que esta práctica te va a curar al instante o que es como una aspirina, no, 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 para nada. Es una práctica que puede acompañarte en procesos terapéuticos que ya tengas. Por lo regular, los procesos terapéuticos tradicionales pues aluden más bien a la cuestión narrativa, pero esta es una práctica corporal que te puede ayudar a integrar lo que estás teniendo en alguna terapia o en algún proceso que lleves también contigo mismo, que puede, contigo misma, contigo mismo, que puede ser también narrativo literario, de proceso de creación artística, o incluso procesos sociales comunes en nuestro diario y nuestro cotidiano vivir, como desahogarte con un amigo, con una amiga, incluso pudieran hacer juntas y juntos y juntes esta práctica, y es una herramienta, ¿no?, complementaria. Y como les decía, yo a veces creo que no reposamos las emociones, obviamente hay cuestiones a veces o personas que les cuesta trabajo reconocer las emociones y por tanto pues no pueden tanto procesarlas, metabolizarlas, darles un cauce o una salida
que no dañe también a otras personas. A veces es muy difícil contener eso y menos nos damos el tiempo para reposar qué pasó, por qué me sentí así, por qué reaccioné así, o si ya sé cómo reacciono, cómo puedo... cómo puedo darle un cauce que no me origine otro problema, etcétera, ¿no? Hay muchas preguntas que nos podemos hacer en ese reposo emocional y que no nos hacemos. Y esto de lijar, bueno, si se dan cuenta, si nosotros lijamos algún tipo algún objeto y todo, nos vamos a dar cuenta que es bastante fuerte el proceso de lijado. Entonces, si lleváramos como una analogía a esto, pues es la inevitabilidad del dolor humano. De las cosas que tenemos que vivir, de las cosas que tenemos que afrontar y que efectivamente las cosas no, los procesos, las situaciones no son lineales. Y pues por ahí como también nuestras abuelas, abuelos decían, ¿no? La vida es una rueda de la fortuna. A veces estás arriba, a veces estás abajo y en esa circularidad, en esa transición circular, pues vamos enfrentando varios riesgos, varias cosas, ¿no? Que nos van dañando, que nos van enfermando y por eso es la inevitabilidad del dolor, así que ese proceso de lijado pues siempre está ahí como una constante y como una presencia. Como les decía yo, ¿no? En el Kintsugi se subrayan las fisuras por medio de varias capas sucesivas de laca y ya que se tienen esas capas sucesivas de laca en el objeto, se espolvorea el oro de tal manera que pareciera que como ríos que fluyen en esas fisuras con el pegamento que ya va uniendo esos pedazos rotos del objeto y que también le dan, por supuesto, ya como proceso final en el pulir, pues le dan un resalte y le dan brillo, ¿no? En todo su resplandor, como decimos también, ¿no? Acá. Aquí está el objeto, ahí pueden verlo, checarlo. Voy a cambiar esta parte para acá. Ahí está. Y bueno, esto es muy importante. También si llevamos la analogía al pulido, todas nuestras fortalezas y nuestras capacidades también se pulen enfrentando esas diferentes situaciones que tenemos que transitar en la vida y sobre todo las más dolorosas o las más problemáticas. Esas son las situaciones que realmente pulen nuestras fortalezas, nuestras capacidades y efectivamente ese brillo, digamos, ese resplandor, pues es lo que en algunos autores llaman esa resiliencia. A mí también tengo un punto de vista crítico con alguna literatura de cómo aborda el concepto de resiliencia, pero me gustaría más como llevarles a la reflexión de esto de cómo se reconstruyó de las cenizas, ¿no? Cómo se reconstruye, cómo nos reconstruimos también en esas 4 preguntas iniciales, ¿no? Muy importantes, cómo nos acompañamos, cómo nos cuidamos, qué es lo importante. Y eso que va también cambiando a lo largo de nuestra vida, pero que hay principios básicos que se mantienen para afirmar nuestra existencia y para cuidar también la integridad tanto de nosotras, nosotros como de otros, que tenemos relaciones simbólicas importantes de lealtad, de corresponsabilidad, de seguridad, de conexión, de refugio, como ya lo he explicado en otras conferencias, en otras pláticas, sobre todo con el tema de familias diversas. Cómo es que estos principios pues sí se mantienen en un eje central para mantener esa seguridad, mantener esa integridad,
¿no? Entonces, bueno, el Kintsugi reúne toda esta, en esta técnica reúne todas estas analogías muy, muy pertinentes y muy, muy bellas. Pero el Kintsugi también se basa en una idea muy contestataria y muy, muy diferente a la belleza del mundo occidental o del mundo moderno, que es aludir a la belleza de las cicatrices, ¿no? Wabi sabi. El kintsugi se inscribe en este pensamiento japonés, wabi, que significa humildad ante los fenómenos naturales, sabi, que es lo que experimenta, lo que se experimenta frente a la labor del tiempo o de los seres humanos. Si se dan cuenta ahí, esto también me parece que es una filosofía que nos conecta mucho con la madre tierra, con el reconocimiento de los saberes que no podemos ni controlar y que tampoco podemos aprisionar tras la cárcel del pensamiento occidental, ¿no? De la evidencia por comprobación y demás, sino hay cosas que todavía no llegamos a comprender en su totalidad, porque forman parte de otra sabiduría del mundo natural, de la madre tierra, de Gaia. Y bueno, es esa humildad, ¿no? El wabi es esa, o babi, es esa humildad que deberíamos tener ante los fenómenos naturales. Y el sabi, que es también todos los procesos, los sucesos que experimentamos y de la que somos corresponsables como seres humanos, pero que también el factor tiempo ahí está presente. Este concepto propone reconocer la belleza de las cosas sencillas, imperfectas y atípicas, algo que pues a mí también me gusta mucho y que también a las personas que hemos tenido algunas heridas que incluso se nos notan, como en mi caso, ¿no? Con cicatrices visibles en nuestra piel, en nuestros cuerpos, pues creo que esto nos hace mucho sentido, ¿no? Porque hemos tenido que vivir con lo imperfecto y con lo atípico como un sello, como una firma que nos caracteriza. Eh, como les decía yo, este pensamiento también va contracorriente en los modelos estandarizados y artificiales del mundo moderno. Invita a la contemplación y al desprendimiento respecto a la perfección, sobre todo en su entendimiento occidental, y subraya el carácter irreversible del paso del tiempo, el aspecto efímero de todo, apelando a apreciar la belleza humilde de las cosas sencillas o donde se exhiben las pruebas que se han tenido que enfrentar, las cicatrices visibles o no, que finalmente son las cicatrices de la vida, algunas visibles y algunas no tan visibles, como ahorita lo vamos a proponer en la práctica, ¿no? ¿Qué te duele cuando te enojas? ¿Qué te duele cuando hay un conflicto, un desaire, un malentendido con alguna amiga, amigo? Cuando hay una ruptura amorosa, cuando ha habido un duelo, ¿qué te duele al interno de tu cuerpo? Y ahí es donde tenemos un poquito que contactar, movilizar para poder irlo procesando. No curando. La curación es una meta, digamos, de uno o varios procesos con los cuales tienes que también experimentar y afrontar. Y bueno, ya sea una herida física, un accidente, una mastectomía, una enfermedad crónica, una amputación, una quemadura, una agresión, que como decía yo, sea visible la cicatriz o tenga un rastro corporal visible en tu cuerpo, o ya sea una herida emocional, que sea una ruptura amistosa, amorosa, familiar, un duelo, alguna etapa depresiva, alguna pérdida de trabajo, abandono, rumor, preocupaciones, infancia dolorosa, etcétera. La energía del kintsugi puede sostenerte y acompañarte durante ese proceso de curación, con todos estos conceptos, ¿no? De recoger los rotos, tus pedazos rotos, limpiarlos,
posteriormente pegarlos con esas fortalezas, con esas capacidades, con esa potencia que tienes, que es tu oro interno, y después pues lijar y pulirlo y seguir puliéndolo para que esas fortalezas y esas capacidades se vuelvan más resistentes. Y esto es muy importante. Hay que pensar que todas las heridas, ya sea físicas o emocionales, son iniciáticas. Esto que decíamos, no es inevitable el dolor, es inevitable que pensemos en un mundo sin riesgos. Toda herida es iniciática, inicial, y desde una perspectiva espiritual, pero también desde otra perspectiva más químico-fisiológica, más de física anatómica y química de nuestro cuerpo, la transformación paciente y lenta, así como el kintsugi, que va por etapas y que la reparación con estas fisuras que se subrayan a través del oro no va de días, sino va de semanas, va de meses, incluso de años, ¿no? Es una transformación lenta, paciente, como decía ahí, del oro, es un proceso alquímico. Entonces aquí es donde tratamos de conjuntar dos planos, el espiritual y el material, y bueno, la intención es que lo puedas vivir en esta práctica. El oro es tu aplomo para vivir y transitar la vida. Todas y todos hemos tenido algunas heridas a lo largo de nuestra vida, y esas heridas, ya sea físicas y emocionales, pues también forman parte de nuestra historia, y también es la manera en cómo juegas con esas rupturas, con esos trozos, cómo juegas en el sentido de reconocerlos, de tenerlos, de limpiarlos, de pegarlos, y de que los reconozcas como parte también de tu vida y de tu historia. Y bueno, pues aquí una frase última, ¿no? Todavía más hermosa, todavía más resistente, todavía más preciosa, y todavía aquí. Todas, todos y todes, pues somos estos jarrones que hemos tenido que pasar cosas difíciles, momentos difíciles, que hemos tenido que recoger esos añicos en algunas situaciones que nos ha tocado vivir, pero que también esos añicos forman parte importante, no solamente del objeto, de la estructura en sí misma, sino también con esas fisuras resaltadas con oro, pues se vuelven más fuertes, se vuelven más bellas, se vuelven más poderosas. Y bueno, aquí unas referencias de consulta, de donde saqué la información: el libro de Tomás Navarro, Kintsukuroi, el arte japonés de curar las heridas emocionales, y otro libro que es Kintsugi, el arte de la resiliencia, y también ya para la práctica corporal, la secuencia de movimientos que les propongo para que realicen en 11 minutos de manera diaria o de manera semanal, como ustedes quieran. Pues las referencias de las pautas de movimiento las saqué de un texto de Pinos Pei y Concha, el 2017, Neurociencia y la danza, el alimento para el cerebro, de una conferencia que hizo la Society Neurosciences de Estados Unidos. Así que bueno, pues vamos a compartir esta práctica. Les voy a dejar la música, la propuesta de la música abajito en la descripción de este video, porque pues no quiero que me lo bloqueen, y quiero que permanezca público. Pueden bajar la música, pueden al inicio de la práctica van a poner la música para que puedan hacerlo, o también lo pueden hacer en silencio, la manera en que mejor se conecten, ¿sale? Así que bueno, ahorita nos vemos. Muy bien, pues bueno, les recomiendo que puedan tener un espacio pues libre, no necesitan mucho porque no nos vamos a mover mucho. Es una práctica, de hecho, que les recomiendo que puedan hacer con los ojos cerrados.
vamos a ir, yo les voy a ir indicando esas pautas de movimiento en una secuencia completa de ejercicios de una duración de 11 minutos. Y como les decía yo, les voy a poner los links de la música en la descripción del video mediante la plataforma de Spotify, por si tienen, y si no también pueden, ahí les voy a poner el nombre de la canción, el álbum, para que puedan buscarlo también a través de otra plataforma y puedan hacer esta práctica con música. No voy a poner la música ahorita en este video, pero yo sí la voy a estar escuchando, ya que yo sí soy muy musical y me conecto mucho con el tipo de música, pero además también en esta secuencia de ejercicios, o digamos en esta parte también de el objetivo que tiene esta secuencia de práctica en movimiento, de ejercicios, pues la música también juega un papel también terapéutico y juega también un papel de acompañamiento en las respiraciones para que tu cuerpo pueda soltarse, para que pueda entrar más en la intención de la práctica, ¿no? De la práctica corporal. Entonces, bueno, pues eso, así que bueno, me va a permitir, les digo, yo sí voy a poner la música y nada más que no la vamos a compartir por acá. Muy bien. Bueno. Pues nos vamos a poner con los pies, las rodillas, la cadera, los hombros, a la altura de esta apertura de los hombros. Y vamos a tu mano izquierda en el corazón, tu mano derecha en la parte del vientre, abajito del ombligo. Cierra tus ojos y ahí vamos a respirar, tratando de llegar después de 3 respiraciones profundas a la zona del vientre. Última respiración y vas a llevar tus manos a esas cicatrices que tengas visibles. En mi caso yo tengo una aquí en la frente, tengo otra aquí en la rodilla. Pero también si has tenido alguna herida emocional o si reconoces alguna herida emocional de antes, ¿dónde la sientes? Aquí en el corazón, lleva tus manitas al corazón, acá en el estómago, lleva tus manitas aquí, o en la cabeza también puede ser. Pon tus manos en donde tienes tus cicatrices y trata como si recogieras algo. Como si recogieras, ¿no? Como si recogieras esos pedacitos. Voy a acercar un poquito más aquí. Eso. Como no es una caricia, es como si recogieras algo. Acá en el estómago, como si recogieras algo.
suavecito, tampoco es con mucha presión. Si es aquí también para mujeres, ¿no? Acá en la parte del vientre. Si es en las manos. Muy bien. Ahí vas a llevar tus manos al centro de tu cuerpo y vamos a frotar. Es este movimiento. Ahí ya estamos en la segunda canción, ¿sale? Y vas a mover tus dedos de esta forma, tratando de mover todos tus dedos. Es un movimiento como así, de todos los dedos. Y vas a imaginar que estos dedos, con este movimiento, tienen ese pegamento dorado. Que estás haciendo un pegamento con ese movimiento de dedos. Recuerda que tenemos los ojitos cerrados de preferencia. Tus manos, ¿sale? Va. Y vamos a llevar ese pegamento dorado primero a tus cicatrices. Y vas a mover con los dedos. En mi caso, yo que tengo la cicatriz aquí y en la rodilla, como pequeños golpecitos, muy leves, muy leves. Si tu dolor es más en el corazón, doy golpecitos con esos dedos. O si resientes más en el estómago, golpecitos aquí, en el estómago. Y vas a llevar esos golpecitos también a todas tus articulaciones, partiendo de abajo hacia arriba. Tobillos, dedos de los pies, rodillas, siguiendo con esos golpecitos, ¿sale? La articulación de la cadera. Muchos piensan que no es una articulación, pero esta articulación, claro que está ahí. Articulación, muñecas. Articulación, codos. Articulación, hombros. Articulación, cuello. Y ahí deja tus manitas un poquito atrás, en la nuca. Respira. Y lleva tus manos al centro. Vas a imaginar ese objeto reconstituido, con esos hilos de oro, y vas a hacerlo grande. Respira y exhala.
y lo contienes. Un poquito más grande. Y respira. Y lo haces más chiquito. Y lo pones de un lado y respiro. Y lo llevas del otro lado y exhalo. Otra vez. Y otra vez. Y reconoce a su objeto. Reconócelo. Ámalo. Abrázalo. Y vuelvo a mi postura inicial. Mano izquierda al pecho, mano derecha al vientre. Respira. Respira y separa tus manos. Exhala y llévalas a tu cabecita. Mano derecha al frente, mano izquierda en tu arribita de tu nuca. Sigue respirando. Aquí es donde acaba la música. Vas a bajar de a poquito tus manos. Date un tiempo para reposar ahí. Para reposar, identificar, sentir, darte autoafirmaciones hacia el interior de tu cuerpo. Te vuelvo a compartir las preguntas. ¿Qué significa acompañarnos? ¿Qué significa cuidarnos? ¿Qué significa cuidar de mí para poder cuidar a otros? ¿Qué es lo importante? Vamos a respirar. Exhala con un aplauso. Vuelve a frotar tus manos. Recuerda que tenemos nuestros ojitos cerrados y justo esto nos va a servir, esta frotación, para llevar nuestros ojitos, darles un pequeño masajito hacia afuera, de tu cara, partiendo del huesito de tu nariz hacia afuera. Si viene bostezo está bien, porque es oxígeno para tu cerebro, como me está sucediendo a mí. Y
Abre tus ojitos. Bueno, esta práctica se la recomiendo mucho de hacer al final del día. Es una práctica muy buena también para, no solamente para hacer como la sistematización de lo que pasó en nuestro día y qué hicimos, cómo lo hicimos, por qué no hicimos aquello o lo otro, no solamente como de manera reflexiva, sino también como una preparación para entrar al descanso necesario. Puede coadyuvar para personas que estén sufriendo fuertemente de insomnio, así que les recomiendo hacer esta práctica de manera diaria y de manera constante, porque también lo que trata de conectar neuroreceptivamente es una reprogramación y un contacto con nuestras heridas emocionales o físicas para poder atenuar las memorias, para poder atenuar o poder fortalecer más bien esas capacidades y esas fortalezas que hemos vivido a través de esas desgracias o de esos dolores. Así que bueno, pues muchas gracias, espero que les sirva. Sí les leo, si me dejan sus comentarios, tardo en responder, pero sí respondo, así que bueno, les espero sus comentarios y sus impresiones, propuestas o compartires. Gracias.